Sábado 14 de marzo, a las 17 horas, la Sala de Conferencias y Museo El Gran Engaño presenta Las vacas alazanas de Silo. 4 vacas rojas deben superar la prueba que unos rabinos les harán para ser una de ellas apta para cumplir un propósito que hasta ahora no han conseguido en 2000 años. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678 64 22 63. Bé, bona tarda a tothom, benvinguts, bienvenidos a todos a esta nueva conferencia que vamos a hacer hoy acerca de un tema también muy interesante y muy de actualidad, que es el tema de las vacas alazanas. Ya sabéis que nosotros estuvimos hace unas semanas en Israel y tuvimos la fortuna de poder visitar este sitio, poder visitar este enclave donde tienen estas vacas, Israel, que tienen toda la intención de hacer con ellas algo que va a tener relación con el tema del Tercer Templo. Todo esto lo vamos a tratar hoy en esta conferencia, por tanto es una conferencia absolutamente de actualidad. Es imposible entender lo que está sucediendo en este mundo sin entender todos estos conceptos. Así que nada más, vamos a dar pie a esta conferencia. Antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño montaje musical y de imágenes para ponernos en contexto. Así que bienvenidos y vamos a empezar. Buenas tardes a todos. La conferencia de hoy, he de avisaros, es sumamente extensa. No sé si habéis venido con tiempo o no, cuando tengáis que iros os vais, porque la verdad es que es necesario presentarla entera. La conferencia en sí, como decía el compañero, las vacas alazanas es el tema central, pero antes, una vez más, nos vemos obligados a tener que presentar una serie de noticias que han acontecido durante esta semana y algunos días anteriores incluso, que solo hacen que demostrar lo que estamos diciendo, corroborándolo totalmente como cierto. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tener 12 vídeos. Y ya sin más preámbulos, vamos primero enlazando con esas anteriores conferencias que tuvimos sobre el Vaticano. Y mirad esto. Papa León XIV, es el líder global mejor valorado según el estudio de opinión pública más antiguo del mundo. Según la encuesta de fin de año de Gallup International, el Papa León XIV se distingue como el único líder mundial contemporáneo con una reputación netamente positiva a nivel mundial. Un resultado extraordinario en una era marcada por la polarización, la guerra y el agotamiento ideológico. Mirad qué destacamos de aquí. Vamos a leerlo. En un momento en que la autoridad política genera cada vez más división en lugar de confianza,
Una sorprendente constante ha surgido de la encuesta de opinión global más longeva del mundo, el obispo de Roma. Un consenso global singular. El resultado principal es sorprendente. El Papa León goza de una calificación favorable del 49% a nivel mundial, frente al 25% desfavorable y el 26% de indecisos, lo que arroja una puntuación neta de favorabilidad de más 24. Ningún otro líder se le acerca. De hecho, es la única figura con una puntuación neta global positiva. Su mayor apoyo se concentra en Croacia, Kenia y Perú, mientras que sus posiciones relativas más débiles se encuentran en Turquía, Irak y Serbia. Esta medida de alcance nacional podría decirse que revela más que los promedios globales por sí sola. Sugiere que la autoridad moral del Papa trasciende las fronteras de una manera que el poder político simplemente no puede. La tendencia a largo plazo es aún más reveladora. En 2017, el Papa Francisco registró una notable favorabilidad neta de más 38. Bajo el Papa León, en 2025, esta cifra se mantiene firmemente positiva en más 24, lo que confirma que el papado sigue funcionando como la institución de liderazgo más confiable del mundo. Región por región, el Papa León domina gran parte del mundo. África, más 36, América del Norte, más 35, América Latina, más 34, Europa del Este y Australasia, ambas más 31, y Europa Occidental, más 29. Solo en Asia Occidental, más 3, su calificación se acerca a la neutralidad y en el mundo árabe registra un negativo de menos 18. Fijaos cómo estas encuestas lo que están mostrando es que no hay ningún otro líder en el mundo, ni a nivel político, que se le acerque, pero de lejos. Por tanto, queda como líder moral mundial. Y esto que era una tónica con anteriores papas, ahora lo está siendo como nunca. Sí, hay una parte un poco negativa y son precisamente los países islámicos. Con lo cual ya sabemos lo que va a pasar. O terminan aceptando o se terminan doblegando por las malas. No habrá otra, porque el liderazgo mundial debe ser absoluto durante un tiempo. Aún nos dicen algo más. Porque el Papa sigue siendo importante. Para quienes observan la diplomacia vaticana, estos resultados refuerzan una realidad arraigada. El papado opera en un plano diferente al de los estados-nación. Mientras que los presidentes y primeros ministros son juzgados a través de la lente del conflicto, la economía y la ideología, el Papa es percibido principalmente como una figura moral y espiritual, alguien que habla a través de las culturas sobre la paz, la dignidad humana y el bien común. Esta distinción parece ser importante. Incluso mientras los líderes geopolíticos luchan por generar confianza más allá de sus fronteras, la voz del Papa León continúa resonando globalmente, manteniendo un nivel de credibilidad inigualable por cualquier homólogo político. Un veredicto sobre el liderazgo global. En un mundo cada vez más cansado de la política de poder, los hallazgos de Gallup sugieren un cambio sutil pero profundo. La gente podría ya no buscar en los políticos unidad o dirección moral. En cambio, parecen depositar su confianza, aunque con cautela, en un líder espiritual cuya influencia no reside en ejércitos ni economías, sino en la conciencia. Para el Vaticano, es un recordatorio de que el poder blando, cuando se basa en la credibilidad y la coherencia, aún tiene un peso notable. Y para el resto del mundo ofrece una perspectiva poco común, basada en datos sobre dónde reside ahora la verdadera confianza global. Bien, ya estáis viendo que aquí no hay político que se le pueda comparar. La gente ya no va detrás de políticos del mismo modo, en la misma cantidad que iría detrás de un líder espiritual. Dice, cuya influencia no reside en ejércitos ni economías. ¿En serio? Sí, ejércitos sí. Porque Estados Unidos está moviéndose al son que marca precisamente el Vaticano y, por tanto, los aliados también. Pero esto no es todo. Economías. Claro que mueve economía el Vaticano. Muchísima economía en este mundo, pero solapadamente muchísimas veces. Hay gente que no tiene ni idea de la cantidad de dinero que está moviendo por detrás y que no se muestra ni se mostrará jamás en público. Dicen que solo es de conciencia. Bueno, es cierto. Hay muchas personas que en la conciencia
es la parte que les trabaja para aceptarlo como un líder espiritual mundial. Pero si no, ya sabes que la conciencia también va a ser pisoteada a todo aquel que no lo acepte como tal. Eso es profecía y eso se volverá a repetir y, por tanto, a cumplir. Encuesta revela que León XIV es la figura pública más favorable entre los votantes estadounidenses. Sí, ya no es una cuestión a nivel mundial solo, sino también específicamente de Estados Unidos. Por tanto, como decían las profecías, va a quedar como el líder moral absoluto. Ahora enlazando con conferencias anteriores sobre el fenómeno OVNI. Trump ordena desclasificar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre. Es un tema sumamente interesante. Ya estamos viendo de nuevo cómo esto va saliendo a la palestra continuamente. Y esto venía a raíz de unas declaraciones que anteriormente tuvo el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde él decía que creía que había extraterrestres, pero que no los había visto nunca. Y de nuevo sigue saliendo todo ello. Hasta el punto en que Peter Hegseth, del Departamento de Guerra, ya no de Defensa, sino de Guerra de Estados Unidos, mirad qué declaraciones hizo. You talk a lot about space superiority. How much of that involves offensive weapons in space? Well, I think we have to realize that every domain could potentially be kinetic. To put it in military speak, it could be offensive or defensive. That's not what we want to have to do, but you have to be prepared to defend and you have to be prepared to be proactive. So we're looking at all options in the domain of space. A lot of things, a lot of capabilities we won't talk about with cameras and microphones. But when I say dominance, it means we're going to maintain our eyes in the sky no matter what. And hopefully it doesn't come to that, but we're going to need to be able to protect our assets. 3 days ago, President Trump directed you to begin the process of identifying and releasing the UFO and UAP files. I mean, did you ever think that you would be the Secretary of War in charge of potentially declassifying extraterrestrial life to the American people and the world? Did not have that on my bingo card at all. And are you prepared to do that now? Of course. I mean, we've got our people working on it right now. I don't want to oversell how much time it will take. Right? We're digging in. We're going to be in full compliance with that executive order, eager to provide that for the president. So there'll be more coming on that as far as the process of what we'll do. And what sort of time frame? Do you have any sense for how long this is going to take? I don't have a time frame for you yet, but stand by. The Director of National Intelligence said today that her office was going to begin the process of declassifying reports on extraterrestrial and alien life. I'm going back to these types of questions because the American people have wanted to know the answer to these questions for a very long time. And so I'm just curious if you think that, one, if this is the beginning of disclosure for the American people and the world, and two, if the Pentagon is actually prepared to start declassifying some of these things that might really shed some answers on this instead of keeping it secret. Would love. We'll work with the DNI as we always do. I'm heartened to hear that she's doing that. President Trump has been committed to disclosure on lots of levels, and he's made it clear that he wants answers on this. He's given us a responsibility to do it. We're going to be a part of delivering that. It'll be a deliberative process. We want to make sure expectations are going to be high, right? I don't want to overpromise and underdeliver, so we're going to take a little time to make sure we assess what this should look like and deliver for the president, for the American people. Thank you. Habéis visto que esto no va en broma, esto va en serio. Van a desclasificar documentos tipo OVNI y el mundo está expectante, no solo Estados Unidos, el mundo entero. Imaginaos cuando algo de esto empiece a mostrarse en público. Cómo van a cambiar las cosas en muy, pero que muy poco tiempo. Sobre esto también, Tucker Carlson afirmó recientemente que el gobierno de Estados Unidos está en contacto con seres sobrenaturales y que los detalles son tan perturbadores que ni siquiera los ha compartido con su esposa. Carlson sugiere que la verdad va mucho más allá de las afirmaciones tradicionales sobre ovnis, adentrándose en un territorio profundamente inquietante y misterioso. Los comentarios han generado un intenso debate en línea, con algunos pidiendo más transparencia y otros cuestionando la credibilidad de las afirmaciones. Ya sabéis, este señor, periodista, ha hecho estas declaraciones y han traído revuelo, hasta el punto que ha habido alguien, también del clero católico, que ha dicho que los extraterrestres en verdad son demonios. Interesante que lo haya dicho precisamente un sacerdote católico. Con lo cual, creo que entre ellos también habrá distintas posiciones
Y el Señor también debe tener pueblo allí que debe rescatar cuando conozca la verdad. Dicho esto, se ha publicado el nuevo tráiler de el título que veis aquí, de la película de Steven Spielberg. No os voy a pasar el tráiler, pero ¿de qué va? La película sigue la revelación al mundo de que los extraterrestres podrían ser reales. El 12 de junio la van a estrenar. La mentalidad del pueblo, una vez más, va a ser llevada a todo esto. Cambiando de tema, y ahora es quizás la parte más larga de todas estas noticias previas a la conferencia. Vamos a enlazarlo con las que tenían que ver con la guerra de Israel, la guerra que sigue funcionando. Estad atentos a lo que ahora os voy a mostrar. Es algo que ya presentamos desde aquí mismo. Era la conferencia número 14, la de aquí, hecha desde esta sala. Y fijaos que pone: el rey del norte vuelve a atacar al rey del sur, y Daniel tenía razón. Más o menos titulamos esto así. Os voy a poner el fragmento de algo que presentamos aquí, y estad atentos, porque veréis cómo después mostraremos una noticia que tiene que ver directamente con esto, y vaya crédito le llega a dar. Esto no es una conspiración, es un plan. Fue diseñado en Estados Unidos por exdirectores de la CIA, estrategas del Pentágono y asesores de la Casa Blanca. Lo titularon Which Path to Persia. Lo que estás viendo hoy ya estaba calculado. Lo que veis aquí, mirad en qué año fue escrito, 2009. ¿Y Persia qué es? Aquí hay toda una serie de capítulos que nos habla de lo que deberían ir haciendo hasta conseguir algo. Opciones para una nueva estrategia estadounidense hacia Irán, 2009. Este estudio contiene los planes que se deben de seguir para derribar a Irán, 2009. Por ejemplo, en el capítulo 2 de este estudio se describe la manera en cómo se deben iniciar conversaciones con Irán relacionadas con el programa nuclear, no con la finalidad de alcanzar un acuerdo, sino de poder abandonar el plan de manera unilateral y utilizar esa situación provocada por Estados Unidos como excusa para atacar a Irán. ¿Os suena de algo esto? En el capítulo 6 se menciona que la manera en que Estados Unidos puede sembrar discordia en Irán es valiéndose y usando a grupos de oposición y grupos islámicos de carácter terrorista. En el capítulo 3 se describe cómo sería una invasión a gran escala llevada a cabo por fuerzas estadounidenses. En el capítulo 4 señala que Irán sería atacada en una campaña de bombardeos desde el aire. ¿Qué está pasando? En el capítulo 5 se comenta que se debe estimular un ataque a Irán por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En este capítulo se comenta que utilizarán a Israel para desencadenar una guerra contra Irán. Sin embargo, esto debe parecer que Estados Unidos no desea entrar en esa guerra, pero a la que se sumaría después. En este documento de 2009 se anticipa que los ataques de Israel contra Irán pueden disparar un conflicto más amplio que podría arrastrar a Estados Unidos y a otros países. Pero a mí, ¿sabéis lo que más me impresiona? No que estemos viviendo esto como planes que ya estaban, más que premeditados, sino que Daniel, el profeta de Dios, dijera esto hace 2600 años y lo clavara. Profecía o coincidencia. Síguenos para más. El gran engaño final. Cuando presenté esto desde aquí, ya había empezado el tema del conflicto. Pero es que esto ha ido a más. Y ha ido precisamente en la misma dirección que apuntaba todo este proyecto. ¿Os habéis fijado en algo? Dirían que se iban a sentar para negociar, pero unilateralmente cortarían todo este tema por la cuestión nuclear, y que esto haría que entraran precisamente ya directamente en confrontación absoluta. También dice aquí que es Estados Unidos el que arrastra ¿a quién? A Netanyahu, a Israel, al conflicto. Lo arrastran, no es al revés. Si miráis los medios de comunicación, todos os están diciendo que es precisamente Israel y Netanyahu el que arrastra a Trump y a Estados Unidos. Esto no es así. Pero es que esta información tampoco es del todo completa, porque deberían decir que quien arrastra detrás de todo esto, sí, es el sionismo, por supuesto,
Pero es el Vaticano que está detrás del sionismo. Y esto en ningún momento va a aparecer en ningún informe. Os decía esto por algo. Estad atentos a las declaraciones de Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní. Él habla en su idioma, pero lo hemos hecho con esta inteligencia artificial, y doy las gracias desde aquí a la persona que me ha ayudado a todo ello, para que lo oigamos en su propia voz, pero como si hablara en español. No sé por qué el gobierno de los Estados Unidos se empeña en iniciar una negociación y luego, en medio de las negociaciones, atacar, ya saben, a la otra parte. Estábamos en medio de las negociaciones y esta vez logramos un gran avance. Hace 2 días, el jueves, tuvimos una reunión muy buena en Ginebra, junto con Steve Witkoff y Jared Kushner. Y pudimos abordar cuestiones serias relacionadas con el programa nuclear de Irán. Y un acuerdo estaba a nuestro alcance. ¿Por qué decidieron atacarnos? Tal vez, ya saben, fueron otros los que arrastraron a los Estados Unidos por sus propios intereses a este, ya saben, conflicto. Es realmente una lástima. Creo que los estadounidenses y los israelíes no han logrado, ya saben, alcanzar sus objetivos. Y ahora todo está bajo control. Y casi en menos de 2 horas pudimos iniciar las represalias enviando, atacando, ya saben, bases estadounidenses y algunos objetivos en Israel. Y estuve en contacto con, ya saben, mis colegas en el Golfo Pérsico. Y les expliqué que no tenemos intención de atacarlos, sino que en realidad estamos atacando las bases estadounidenses en un acto de legítima defensa. No podemos simplemente sentarnos a mirar. Nos están atacando y no respondemos, simplemente porque sus bases están en un país vecino amigo. Casi todos los funcionarios están sanos y salvos y vivos. Es posible que hayamos perdido a 1 o 2 comandantes, pero eso no es un gran problema. ¿Os habéis fijado? Da la razón a lo que decía el informe de 2009. Están en plena negociación y cuando pueden llegar a un acuerdo, se levantan y atacan. ¿Por qué se retiran unilateralmente? Ya estaba todo previsto. Es realmente impresionante. Es interesante también notar que esta misma persona cree que es Israel el que ha hecho que Estados Unidos entre a este juego. Incluso ellos siguen estando engañados por el propio Vaticano. Es impresionante. Sigamos avanzando. La OLP advierte contra el sacrificio de Pesach en el monte del templo. La Organización para la Liberación de Palestina niega la conexión histórica y religiosa del pueblo judío con el monte del templo y advierte contra los planes de realizar el sacrificio de Pesach durante la próxima festividad. ¿De dónde está extraído esto? Del Instituto del Templo. ¿Y por qué se está moviendo todo esto ahora? Vamos a terminar de aclarar alguna cuestión. En una reciente conferencia semanal, Yitzhak Barda, uno de los principales rabinos de Túnez, se pronunció a favor de ascender al monte del templo de acuerdo con la ley judía tras la inmersión ritual y descalzarse. También instó al gobierno israelí a levantar las restricciones existentes para permitir que el sacrificio de Pesach se ofrezca en su debido momento ya este año. Bien, pues esto es lo que quieren. Hacer sacrificios ya allí. Pero no lo están permitiendo. Si esto se llega a permitir, ya es el caos absoluto. Ahora, además, no puede ascender nadie al monte del templo. Está cerrado, completamente cerrado. No entran ni musulmanes, ni judíos, ni cristianos, ni nadie de nadie. Pero la intención es que eso debía hacerse ya allí. Mirad también, el régimen iraní dispara misiles contra Jerusalén, ciudad sagrada para millones de creyentes alrededor de todo el mundo, sobre la iglesia del Santo Sepulcro, sobre la mezquita de Al-Aqsa en Ramadán, sobre el Muro de los Lamentos. El gobierno israelí acusa al gobierno iraní de lanzar misiles indiscriminadamente hacia Jerusalén, en particular hacia la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Israel teme que estos misiles puedan impactar y destruir estos lugares sagrados. Entre los lugares está la mezquita en donde quieren construir el tercer templo. ¿Y qué mostramos la semana anterior? A un judío que decía que, mira, si fuera por mí, uno de estos se envía directamente allí y se dice que ha sido Irán. Y ya está, el problema solucionado. Ya veis dónde está el kit de la cuestión.
Y volvemos con Peter Hegseth. Explica el aspecto religioso de la guerra contra Irán en medio de inquietudes escatológicas, o sea, de profecías que tienen que venir. Mirad qué nos dice. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reconoció durante una entrevista con el programa 60 Minutos Overtime de la cadena CBS que la guerra contra Irán tiene un elemento religioso. El comentario surge en medio de preocupaciones sobre el papel que la escatología desempeña en el conflicto. Cuando Hegseth afirmó que las tropas estadounidenses involucradas en el conflicto están protegidas por la providencia de Dios Todopoderoso, el corresponsal jefe de CBS News en Washington, Major Garrett, pidió al secretario aclarar si ve algo de esto en un contexto religioso. Hegseth respondió centrándose primero en el Islam, diciendo: obviamente, estamos luchando contra fanáticos religiosos que buscan una capacidad nuclear para algún tipo de armagedón religioso. Pero desde mi perspectiva, obviamente soy un hombre de fe que anima a nuestras tropas a apoyarse en su fe, a confiar en Dios. No hay ateos en las trincheras. Tu mortalidad está justo frente a ti. Recuerdo la oración para mí en las misiones de combate, lo importante que era. Es por eso que estamos haciendo que el cuerpo de capellanes sea grande de nuevo y esté activo de nuevo, asegurándonos de invertir en la fe de nuestras tropas. Hegseth continuó señalando que la fe cristiana y la fe en general es importante para el presidente Donald Trump y que cree que los miembros del servicio que enfrentan peligros deben estar fundamentados en una fe que los fortalezca más firmemente que las tonterías de autoayuda y autoestima. Necesitan una conexión con su Dios Todopoderoso en estos momentos y estoy orgulloso de cómo se están comportando nuestras tropas y oro por ellas todos los días, añadió. La escatología del Islam chiita duodecimano que prevalecía entre el liderazgo iraní fallecido anticipa que Muhammad al-Mahdi o el Mahdi, quien es considerado el último imán, ha permanecido oculto desde el siglo IX y reaparecerá para restaurar la justicia al final del mundo. El posible papel de tal teología ha desempeñado en impulsar la búsqueda de capacidades nucleares por parte de Irán sigue siendo muy debatido. El expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, de quien inicialmente se informó que había muerto por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el mes pasado, pero luego se dijo que estaba vivo, ha invocado al Mahdi públicamente. Algunos han expresado su preocupación con respecto al papel potencial que ciertas interpretaciones de la escatología cristiana podrían estar desempeñando también en la guerra de Irán. La semana pasada, la organización sin fines de lucro Military Religious Freedom Foundation, dirigida por Mickey Wittstein, afirmó que cientos de miembros del servicio le han enviado quejas alegando que se les dice que hay un elemento religioso en el conflicto. Una queja alegaba que un comandante dijo a los suboficiales durante una sesión informativa el 2 de marzo que Trump fue ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán para provocar el Armagedón y marcar su regreso a la Tierra. El Pentágono no respondió a la solicitud de comentarios de The Christian Post sobre las afirmaciones de Weinstein. Durante un discurso de 2018 que pronunció en Jerusalén y que ha resurgido recientemente, Hegseth expresó optimismo de que un tercer templo podría ser reconstruido en el Monte del Templo, que ha estado ocupado por la cúpula de la roca islámica desde el siglo VII. Algunas escuelas de escatología cristiana creen que se debe reconstruir un tercer templo para marcar el inicio del reinado del Anticristo antes de la segunda venida de Cristo. No hay razón por la que el milagro de restablecer el templo en el monte del templo no sea posible, dijo Hegseth en ese momento. No sé cómo sucedería, ustedes no saben cómo sucedería, pero sé que podría suceder. El comentarista político Tucker Carlson, quien ha enfrentado intensas reacciones y acusaciones de antisemitismo en los últimos meses por su actitud desfavorable hacia el gobierno israelí y su posición a la intervención militar en Irán, criticó las aparentes visiones escatológicas de Hegseth durante un monólogo la semana pasada y cuestionó qué papel podrían estar desempeñando en la política exterior de los Estados Unidos. Carlson también señaló que el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, un defensor abierto de la guerra,
la ha caracterizado como una guerra religiosa entre terroristas islámicos radicales y aquellos a quienes ven como infieles, especialmente judíos y cristianos. Los cristianos no están de acuerdo sobre si se construirá un tercer templo en Jerusalén. Incluso los primeros padres de la Iglesia discrepaban con figuras como Ireneo o Hipólito de Roma, asociando un templo físico reconstruido con la figura del Anticristo. Padres de la Iglesia posteriores como Juan Crisóstomo y Jerónimo se mostraron escépticos ante la noción de un templo reconstruido, enseñando que el verdadero templo es ahora espiritual. A remarcar algo. Ireneo, Hipólito de Roma. Sobre Ireneo estuve presentando precisamente los escritos suyos cuando él habla de una reconstrucción del templo y que aparecería el Anticristo. Y luego otros llegaron a decir que bueno, no era necesario que se construyese el templo para que esto aconteciera. A partir de años posteriores fue cuando ya fueron cambiando algunos de opinión, pero los primeros cristianos dentro de lo más cercano a los discípulos, como llegaba a ser incluso Ireneo, estaba de acuerdo en que iba a levantarse otra vez el templo y que aparecería el Anticristo. Y esto también lo creía Hipólito de Roma. Dicho esto, sigamos. El intento del emperador romano Juliano el Apóstata de reconstruir el templo en el año 363 después de Cristo fue abandonado cuando un terremoto sacudió la región de Jerusalén, provocando que brotara fuego de la tierra y quemara a los trabajadores que intentaban reconstruirlo, según Jerónimo y Ammiano Marcelino, un historiador romano contemporáneo. La mayoría de los pastores y líderes eclesiásticos en la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, la denominación de Hetset, son postmilenaristas en su escatología, según Douglas Wilson, un prominente pastor de la CREC en Moscú, Idaho, quien ayudó a fundarla. Bien, ya veis que precisamente hay muchas iglesias evangélicas que sí creen y son sionistas, por tanto apoyan que debe levantarse el tercer templo y cuanto antes mejor para que aparezca no el Anticristo en sí, sino Cristo, el Mesías. Y son los que más están apretando para que esto llegue a acontecer. Mirad precisamente en este vídeo cómo Hexet, es un vídeo recuperado de hace unos años, el año 2018, llega a hablar sobre esto. Y hoy Jennifer, yo y otros tuvimos la oportunidad de ir a ver el muro occidental del Monte del Templo, los túneles del muro occidental, gran parte de la Ciudad Vieja. Y al estar allí no puedes evitar contemplar el milagro que tienes delante. Y eso me hizo pensar en otro milagro que espero que ninguno de vosotros vea como algo lejano. Porque 1917 fue un milagro, 1948 fue un milagro, 1967 fue un milagro. En 2017, la declaración de Jerusalén como capital fue un milagro. Y no hay ninguna razón por la que el milagro del restablecimiento del templo en el Monte del Templo no sea posible. No sé cómo ocurriría. Tú no sabes cómo ocurriría, pero sé que podría ocurrir. Eso es todo lo que sé. Y un paso en ese proceso, un paso en cualquier proceso, es reconocer que los hechos y las actividades sobre el terreno realmente importan. Y por eso ir y visitar Judea y Samaria, entender que la soberanía, la propia soberanía del suelo israelí, de las ciudades israelíes, de los lugares, es un paso crítico para mostrarle al mundo que esta es la tierra de los judíos y la tierra de Israel. Y yo creo, como se mencionó, él dijo, lo que se mencionó es que tienes que comprar el billete. No te limites a desear durante 40 años ganar la lotería, compra el billete. Yo os diría, teniendo en cuenta el apoyo que tenéis en Washington, D.C., el apoyo que tenéis entre los estadounidenses patriotas, entre los cristianos evangélicos, entre los creyentes, entre los republicanos, incluso entre algunos demócratas que ya casi no pueden decirlo en Washington, comprad el billete, tomad la iniciativa. Haced lo que hay que hacer aquí en Israel, porque de verdad creo que este es un momento en el que América os respaldará. Tenéis a Donald Trump en la Casa Blanca, tenéis a Mike Pence como vicepresidente, tenéis a Nikki Haley en la ONU, tenéis verdaderos creyentes en Israel y en Estados Unidos que os respaldan.
Ya veis qué respaldo llegan a tener. Verdaderamente impresionante. Por eso está pasando lo que está aconteciendo. Sí, el tercer templo está en su objetivo. Y desde luego ya sabéis que va a ser una realidad en breve. Hay unas declaraciones también de Netanyahu que se dirige al pueblo de Irán, precisamente citando a Ciro el Grande. Esto fue el año pasado. Fijaos que mostramos cómo también presenta en comparativa a Ciro el Grande con Donald Trump. ¿Por qué? Porque Ciro el Grande es el que les apoyó para restaurar el templo, el segundo templo, y Donald Trump está haciendo lo mismo para levantar el tercer templo. Pero aquí hace unas declaraciones para que veáis cómo intenta unir al pueblo de Irán con el pueblo de Israel. Esta noche deseo hablaros a vosotros, el orgulloso pueblo de Irán. Estamos en medio de una de las mayores operaciones militares de la historia, la Operación León Naciente. El régimen islámico, que os ha oprimido durante casi 50 años, amenaza con destruir mi país, el Estado de Israel. El objetivo de la operación militar de Israel es eliminar esta amenaza, tanto la nuclear como la de misiles balísticos contra Israel. Y mientras logramos nuestros objetivos, también os estamos allanando el camino para que logréis el vuestro, que es la libertad. En las últimas 24 horas hemos eliminado a altos mandos militares, científicos nucleares, la instalación de enriquecimiento más importante del régimen y gran parte de su arsenal de misiles balísticos. Hay más en camino. El régimen no sabe que les ha golpeado. No saben que les golpeará. La nación de Irán y la nación de Israel han sido verdaderas amigas desde los días de Ciro el Grande. Y ha llegado el momento de que os unáis en torno a vuestra bandera y vuestro legado histórico, defendiendo vuestra libertad frente a un régimen malvado y opresor. Nunca he estado más débil. Esta es vuestra oportunidad de alzaros y dejar que vuestras voces se escuchen. Mujer, vida, libertad, Fan, Zandegi, Asadi. Como dije ayer y muchas veces antes, la lucha de Israel no es contra vosotros. No es contra vosotros, el valiente pueblo de Irán, al que respetamos y admiramos. Nuestra lucha es contra nuestro enemigo común, un régimen asesino, que a la vez os oprime y os empobrece. Valiente pueblo de Irán, vuestra luz derrotará a la oscuridad. Estoy con vosotros. El pueblo de Israel está con vosotros. Bien, este era un llamado que hacía el año pasado precisamente, ya veis alegando todo el qué, pero en principio, una vez más, Ciro aparece en toda esta cuestión. Por tanto, aparece también el tema del templo. Y ahora otro vídeo más, donde una periodista, Natalia Sancha, es especialista en el mundo árabe, llega a decir, hay una especie de convicción mesiánica de que si Israel controla Jerusalén, habrá unas profecías que se cumplan para la segunda llegada de Cristo. Hay un componente de fanatismo religioso en el conflicto. Miradlo. Una especie de convención mesiánica bíblica, y es un vocabulario que se está utilizando cada vez más entre congresistas y ministros, ya sea en Israel o en Estados Unidos, de que hay esta convención de que si Israel controla Jerusalén, pues habrá unas profecías que se cumplan para la segunda llegada de Cristo. Entonces, es ese componente más de fanatismo religioso al que no se está prestando mucha atención y tiene repercusiones. Lo dice bien, no se está prestando muchísima sobre este tema, mucha atención, pero que realmente tiene muchas repercusiones y las tiene y las va a tener. Y es interesante ver cómo precisamente hay mucha gente, tanto del mundo del Islam como del mundo cristiano, que creen que lo que está aconteciendo tiene que ver con profecías bíblicas del tiempo final y con el retorno del Mesías, o la aparición por segunda vez de Jesús. Qué impresionante cómo Satanás es capaz de confundir a la gente creyente en sus cosas para que lleguen a aceptar que esto es necesario que acontezca para que venga este Mesías tan esperado. El problema es que no saben muchos, por desgracia, ver dónde está
la clave para diferenciar y no caer en el gran engaño que esto va a provocar. Porque si no saben que aparecerá el anticristo por excelencia haciéndose pasar por Jesús, o sea, el mismo Satanás, están perdidos. Algunos ya dicen que esto acontecerá, pero no todos. Son una minoría respecto a los demás. Mientras tanto, mirad, si esto era del día 10, este día 12, ya aparece esta otra noticia. Israel tomará territorio en Líbano si continúan ataques de Hezbollah. Katz advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, que si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbollah amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos, según un comunicado emitido por su oficina. ¿Dijimos que iban a hacer el gran Israel? Sí. ¿Lo quieren hacer? Sí. Y para muestra un botón, el Líbano también está recibiendo ataques, pero esto va mucho más allá. Esto ya quiere decir territorio conquistado por tropas a nivel de suelo. Se va expandiendo Israel. Gaza, ahora esto no parará. Porque ya sabéis que el gran Israel llega hasta ¿dónde? El Éufrates por un lado y el Nilo por el otro. Por tanto, no esperéis que esto termine de un día para otro. De nuevo volvemos con Tucker Carlson. Habla de la destrucción del Domo de la Roca, el levantamiento del tercer templo y el fin del mundo. Es una guerra religiosa. No está aquí para explicarse, pero podemos suponer, ¿intenta fomentar una guerra santa? Probablemente. Pero tradicionalmente, al hablar de Oriente Medio, se refieren a Jerusalén. Hablamos del lugar más sagrado de la tierra. Seamos más específicos al decir el lugar más sagrado de la tierra. El lugar más sagrado de la tierra es la piedra de la fundación. La piedra de la fundación es literalmente una roca. En Jerusalén, en lo que solía llamarse el Monte Moria, que en un momento dado fue el lugar más alto de la parte más antigua de Jerusalén. Y es en ese lugar, en esa roca, en esa piedra, lugar donde los judíos ven el origen del mundo. Es precisamente en ese lugar donde los musulmanes creen que el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Pero algunas personas sí que son muy conscientes de ello y a ellos les gustaría, de hecho, comenzar el proceso de derribar la cúpula de la roca, derribar la mezquita de Al-Aqsa y reconstruir el tercer templo. Ahora, hay muchas cosas que decir sobre esto, sobre su probabilidad, los efectos potenciales de ello. Actores clave en la guerra de hoy creen que lo visto en televisión y Twitter marca el inicio de eventos que inician destruyendo la cúpula de la roca, la mezquita Al-Aqsa y reconstruyendo el tercer templo, tras lo cual el mundo se va a acabar, Dios va a regresar. Y lo dicen de verdad en serio. Sí, lo dicen en serio. Pero nosotros también. Nosotros también sabemos que estas cosas van a suceder y vendrá la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que sabemos que entre medio van a suceder otras cosas que mucha gente ignora. Pero fijaos, como ya hay muchas personas que están diciendo lo que hace tantos años venimos anunciando y nos decían que estábamos locos. Otro vídeo que muestra precisamente Tucker Carlson, donde él critica a un pastor evangélico, Greg Locke, quien quiere volar por los aires la cúpula de la roca para traer de vuelta a Jesús. Sí, tal como lo oís. Greg Locke, listen to this. The Gaza Strip, which has now been cut off by Israel, and rightly so, they should have cut them off a long time ago. I don't care how insensitive you think I am to that. There's 6 doors in this church. You can leave anytime you want to. They've cut them off, electricity. They've cut off their water. They should have. Now, listen, I'm not for hurting anyone that's innocent, but anybody that supports terrorism is not innocent. You understand that? Israel should make the Gaza Strip a parking lot by this time next week. Destroy the whole thing. What they ought to do is evacuate up there on the hill and get a great big missile
and blow that wicked dome of the rock plumb off of the spot where it's standing right now, so we can get that third temple rebuilt and usher in the coming of Jesus. Bueno, no se andan con chiquitas, ¿eh? Si por él fuera, eso desaparecía al instante. Ya veis, esto es una realidad. La situación es a nivel religioso, pero súper apocalíptico. Y ahora otro vídeo más, donde un judío que está precisamente en la explanada del templo llega a decir en qué consiste Purim. Ya sabéis, la festividad judía. Mirad. Many people don't know what Purim is all about. What they don't know is this war and this Purim is a one thing. It's about the Temple Mount. It's about the base of Migdosh. It's about the temple in Jerusalem. We're going to build the temple in Yerushalayim. It's going to be now. It's going to be later. It's going to be. One way or the other, there's going to be a Torah. There's going to be a beautiful Eretz Yisrael. It's going to be a base of Migdosh. We're going to build it. Hashem's going to put the last piece. The Lord. You know what I'm talking about? I'm talking to you, the Gentiles here. You know what I'm talking about? God of Israel, He's building a base of Mikdash. He's building the temple in Yerushalayim. And this war, one way or the other, is going to bring to a temple in Yerushalayim, B'ezrat Hashem. Shnia. I speak English as well. That's good for you. Speak English. Good. So do you know about the temple? The temple is being built in Jerusalem. That's what this war is really about. Everything else, Iran, this, that, bad guys go down, we go up. That's what's happening. B'ezrat Hashem, with the help of God, we're going to see a third temple in our lifetime. Amen. And the destruction of our enemies. Amen. Lo tienen muy claro, ¿eh? Todos apuntan exactamente a lo mismo. Por tanto, no hace falta ser muy astuto para saber qué va a pasar, ¿verdad? Mientras tanto, una lluvia de cohetes dirigida contra Jerusalén el jueves provocó el impacto de un misil en las inmediaciones del Monte del Templo, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Uno de los misiles impactó a unos cientos de metros de la ciudad vieja, el Muro de las Lamentaciones, la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro, declaró el Ministerio en una publicación en X. Por tanto, ya veis cómo los petarditos están volando muy cerca de esa zona. En cualquier momento ya sabes lo que puede acontecer. También del Instituto del Templo aparecía esta otra noticia. Señales de los tiempos. Recientemente en Tel Aviv se ha colocado dos enormes carteles que expresan la gratitud de Israel por el cumplimiento por parte de Donald Trump de una promesa presidencial largamente expresada, nunca cumplida hasta ahora, de unirse a Israel para debilitar al malvado régimen iraní y con suerte sentar las bases para que el pueblo iraní, oprimido durante tanto tiempo, se levante y derroque al régimen tiránico. Mientras tanto, en Teherán, capital de Irán, se ha proyectado una enorme bandera israelí en el lateral de un edificio. Momentos emocionantes y señales significativas. El cartel en la foto superior dice en hebreo, «Juntos venceremos». Las banderas estadounidense e israelí se pueden ver en el lateral del cartel. Y aquí tenéis precisamente las fotografías y con el león uniendo las dos banderas. Bueno, el panorama está literalmente que arde. Y volvemos con Netanyahu, donde en las últimas declaraciones que ha hecho, en un cierto contexto, llega a decir, llegaremos al regreso del Mesías, pero esto no ocurrirá el próximo jueves. Es una expresión, dicen, un modo de hablar, pero qué interesante lo que llega a decir, mirad. Si cae, entonces el problema estaría resuelto. Pero Irán ya no es el Irán de antes. Irán ya no es esa gran nación, esa potencia regional de brazos fuertes. Estamos actuando contra Irán de muchas maneras y de formas que se revelarán en una etapa posterior, y puedo decir que Israel es mucho más fuerte, mucho más grande de lo que ha sido en el pasado. Tenemos que reconocer esto. Y creo que todos reconocemos el hecho de que llegaremos al reino. Llegaremos a la era del Mesías, pero esto no ocurrirá el próximo jueves. La vida de las naciones siempre es precaria y está rodeada de amenazas. Nuestra supervivencia, nuestra resistencia, es el resultado de las alianzas que forjamos para que nuestra existencia sea más fuerte.
Sin duda, pasamos de una batalla a otra desde la fundación. Y con esta batalla ahora, con esta operación, Israel se ha vuelto más fuerte que nunca. Por tanto, llegarán a esa época del reinado del Mesías, sí o sí. La lástima es que llegarán al reinado del Mesías falso, del auténtico anticristo. Pero tienen muy claro por qué están trabajando con todo esto. Y mientras tanto, 13 de marzo, el Papa llama a los cristianos responsables de conflictos armados a hacer examen de conciencia y confesarse. Qué interesante. Esto debería hacer él y todo su séquito, porque son los que están moviendo toda esta cuestión. Pero claro, eso no lo van a decir públicamente, en cambio dirán esto otro. ¿Y qué está sucediendo? Estados Unidos envía más tropas a la guerra de Irán, 5.000 marines, varios buques y equipos de respuesta rápida e incursiones terrestres. El conflicto se está recrudeciendo más. Ahora ya envían también tropas. Tropas hacia el Líbano, tropas hacia este lugar. Esto no va a parar. Están llamando a reservistas. Estados Unidos envía también sus tropas, pero además, cuando he dicho que envían a sus reservistas, estoy hablando de Israel, pero Estados Unidos envía estas tropas, hablan de 2.500 más que pueden llegar a ir para allá. Ya van sobre el terreno. Tienen que hacer el gran Israel, guste o no guste a la gente, porque por más quejas que hayan, conseguirán su objetivo. Es la única forma en que ese Mesías puede aposentarse en un tercer templo. Ahora, hablando sobre conferencias de la ley dominical, mirad este artículo, Defender la democracia, reforzar el domingo libre. Declaración del Movimiento Europeo de Trabajadores Cristianos con motivo del Día Internacional del Domingo Libre. Y aquí tenéis el artículo, Defender la democracia, reforzar el domingo libre. Día Internacional del Domingo Libre 2026. Nosotros, los movimientos de trabajadores cristianos de Francia, España, Portugal, República Checa, Suiza, Italia, Tirol del Sur, Austria y Alemania, advertimos encarecidamente contra un nuevo menoscabo de la protección del domingo. Nuestra fe, que celebramos de manera especial los domingos, dirige nuestra mirada hacia la cuestión de la cohesión de la sociedad en la que vivimos. Para nosotros, la práctica de la fe está indisolublemente ligada al compromiso con una sociedad libre que permita a todas las personas, en la medida de lo posible, llevar una buena vida. Por eso, con motivo del Día Internacional de la Protección del Domingo, queremos subrayar que el domingo libre es uno de los pilares fundamentales de la democracia en nuestros países. Junto con la libertad de reunión y de expresión, una sociedad civil plural, plenamente desarrollada y la aplicación incondicional de los derechos humanos y fundamentales, el domingo libre permite y garantiza la existencia de nuestras sociedades libres. El domingo, como día libre para todos, permite a nuestros ciudadanos comprometerse con la política, las asociaciones y la Iglesia, pero sobre todo en forma de manifestaciones y movimientos de base en defensa de sus derechos y de la democracia. Especialmente el año pasado se pudo ver cómo el domingo se convirtió en el sentido más literal de la palabra en un espacio democrático para cientos de miles de personas que salieron a la calle para manifestarse contra el extremismo de derecha y enviar así un poderoso mensaje contra la amenaza a nuestra cultura democrática fundamental. En este contexto observamos con gran preocupación cómo la individualización de los horarios de trabajo, impulsada principalmente por intereses lucrativos y de racionalización, por ejemplo en el marco de la Directiva Europea sobre el tiempo del trabajo semanal, limita cada vez más el tiempo común disponible para la acción colectiva y el compromiso cívico. A nuestro juicio, no menos peligrosa es la rápida y progresiva economización total de nuestra sociedad, en la que cada minuto se considera tiempo de consumo o de trabajo. Nos oponemos al predominio de un enfoque de política económica que solo ve a los ciudadanos como participantes en el mercado y clientes. La mentalidad de consumo, las 24 horas del día, subyacente, impide el intercambio entre entornos sociales, mentalidades y grupos sociales. Esto conduce inevitablemente al aislamiento y la soledad y con frecuencia a la radicalización política. Por lo tanto, instamos a las instituciones europeas y a los políticos de nuestros países a que refuercen el domingo como día libre común para todos. En tiempos de creciente radicalización política, una democracia fuerte necesita el domingo como espacio común de regeneración y base común para la defensa de sus valores.
Pues ya ves que mientras está aconteciendo todo lo que está pasando en este mundo, esto va avanzando por otro lado. Y no hemos de olvidar algo que debe acontecer también. No sabemos cómo, pero sabemos que en el momento en que el anticristo mande, y en este caso he de hablar de los anticristos, el de A minúscula y el de A mayúscula, Satanás por un lado y el Papa por el otro, pero juntitos, impondrán el domingo como día de reposo a todos, con lo cual algo debe pasar con los judíos. Es cierto, ese pretendido Jesús, que será Satanás, dirá que él ha hecho el cambio de día de reposo y todos lo van a aceptar. ¿Será dicho y hecho así? ¿Habrá forzar o tendrá que forzar a alguien para que lo acepte del mundo judío? No sé cómo lo hará exactamente, pero sé que eso pasará. Es profecía. Y para que eso suceda, no pasa de así como así, de la noche a la mañana, sino que hay un proceso donde eso se debe ir trabajando. Y pensar que va a haber una crisis tal en la cual, ya sabéis lo que llega a decir Ellen White, se deberá trabajar prácticamente cada día. Se volverá como antes. De algún modo u otro van a pasar escenas que harán que las personas tengan que trabajar incluso en sábado. Quizás por turnos semanales, no lo sé. Quizás 6 días a la semana, pero el domingo va a ser el día festivo otra vez de nuevo. La marca de la bestia estará aplicada de lleno. Todo va sucediendo. Y muchas veces podemos hablar de un tercer templo, podemos hablar de esa llegada del anticristo, pero no olvidemos que todo esto es para pisotear el santo sábado. Y muchos judíos van a picar el anzuelo, van a caer en la trampa, van a caer en el gran engaño. Pero habrá judíos, como también dice la profecía, que van a despertar y van a aceptar el mensaje del cuarto ángel. Y esos estarán al lado del pueblo de Dios, unidos a ellos, dando el mensaje más fuertemente que nosotros mismos. Por tanto, hemos de trabajar también para eso, para que todos conozcan el mensaje. Y ahora, hecho todo este análisis general de lo que ha acontecido en todos estos días y cómo todas las conferencias están quedando vindicadas por todo lo que está aconteciendo, gracias a Dios, hemos de entrar ya en la materia de hoy. Las vacas alazanas de Silo. Vamos a ver un vídeo más. Las vaquillas rojas inmaculadas para la ceremonia del templo pronto alcanzarán la mayoría de edad. 9 Jewish priests, plot of land on the Mount of Olives, and 5 red heifers. All these elements are in place for what some Jews and Gentiles believe is the key to building the third Jewish temple. Some also believe it indicates the coming of the Messiah. Chris Mitchell reports from Jerusalem. The 5 red heifers are now in a secure, undisclosed location in Israel. Plans include moving them sometime soon to a visitor's center in Shiloh, where the tabernacle of the Lord once stood for nearly 400 years. The book of Numbers explains that ashes of the red heifer are used to purify priests for their service in the temple. Now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, This is the ordinance of the law which the Lord has commanded, saying, Speak to the children of Israel that they bring you a red heifer without blemish, in which there is no defect, and on which a yoke has never come. You shall give it to Eleazar the priest, that he may take it outside the camp, and it shall be slaughtered before him. Its offal shall be burned, for the water of purification. It is for purifying from sin. These red heifers are now between 1.5 to 2 years old. To replicate the ceremony mentioned in the Bible, they need to be at least 3 years old. And within that time span, they cannot have a blemish or anything that would disqualify them for the ceremony, even one white or black hair. According to those working on the project, the ceremony of the red heifer needs to be performed on the Mount of Olives and in a place that would have looked directly into where the temple stood. The land I'm standing on, bought 12 years ago, fits both of those standards. It's had to be exactly at the front, a place that the priest that made this ceremony can see the Holy of the Holy Place. Rabbi Yitzhak Mamo heads Yuvnei Jerusalem, dedicated to the goal of rebuilding the Third Temple. He owns the land here on the Mount of Olives. And we hope that in a year and a half from today, we can make here in this area the ceremony of the red heifer. That actually will be the first step to the temple. Mamo says the ceremony needs priests who have not been defiled by touching anything dead. The Temple Institute actually have 9 pure priests
They didn't born in hospital, okay? They born at home. Because they are priests, so anyway, they don't go to any cemetery, and they are pure, and they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. Byron Stinson of B'nai Israel, a group dedicated to building up biblical Israel, works with Rabbi Mamo and helped find the red heifers in the U.S. He says these would be the first in 2,000 years, and that the process toward a third Jewish temple began when the Jewish people started their return to the Promised Land from the four corners of the world, culminating with Israel becoming a nation. And then in 1948, in one day, they were reborn as a nation, and nobody said that could happen. And then you move forward, and Israel continues to be this strong nation, and all of these prophecies start fulfilling. There's so many now that have been fulfilled. It's just incredible, the evidence of what God is doing with Jerusalem as the center of that. And the temple is the center of Jerusalem. And so how can it happen and how will it happen? I don't think anyone really knows for sure. Stinson believes the temple is meant to be a house of prayer for all nations. In the Bible, it says when Solomon built the first temple, he said, this is a house of worship for all nations. That's what the temple is. And I think a lot of people think it's just a Jewish temple, but that's not true. It's for all the nations of the earth. Author Joel Rosenberg wrote about the third temple in his novel, The Copper Scroll, and tells CBN News Jews have different views on the subject. Jews are divided, actually, between does the Messiah himself have to come and build the temple, or do you build the temple and the Messiah comes? So among those Jews, Israelis who care, that's actually, they're divided into two different camps. I think most Israelis don't think about it, don't care, and actually would get a little worried of talk of a third temple because we already have enough trouble. Rosenberg also sees various points of view throughout the Christian community. Those who think about it and those who don't. Most Christians, I think, don't think about the third temple, but those who do believe that it will be built before Jesus returns for the second coming, not necessarily before the rapture, but definitely before the second coming, and that the Antichrist will take over that third temple during the tribulation and try to rule the world from there. Could it happen in our lifetime? That to me is intriguing. I think we don't know, but there are some Jews who are really making, as you're reporting on, preparations to get ready for that moment, and that's something to watch closely. Stinson says they plan to invite everyone to the red heifer ceremony that may take place in Passover 2024. Everything is in place now with the red heifers. As long as they stay pure, one of them stays pure, then we have everything in place, including the priest. Mamo says according to the Jewish sage Maimonides, there were 9 red heifers from Moses to the second temple. It's not his way to write, but suddenly he said the tent will make the Messiah. We know that the Messiah will make the tent. Maybe we have the privilege to be one of these people that helped the Messiah to do it. So we're waiting. Chris Mitchell, CBN News, the Mount of Olives, Jerusalem. Certainly a lot of interpretations on this, but we need to keep in mind the words of the prophet Jeremiah that the Ark of the Covenant won't even be remembered anymore. So how can you have a third temple without that Ark of the Covenant? There wasn't one in the second temple and in Herod's temple. But do we need that Ark in order to really establish that temple? And then do we have the words of Stephen as he was being stoned, that God does not dwell in temples made from hands. He dwells in you and me. Are we the third temple? Well, obviously people are of different minds about this. Does a temple need to be on the Temple Mount in order for the Messiah to come? Is the Messiah going to construct that temple? If so, what are the sacrifices? Is the sacrifice of Jesus enough for all eternity? As a Christian, I believe that. Here's something you may not know. The Chinese had a red heifer sacrifice, and this sacrifice goes back at least 3,000 years, and maybe longer. Confucius talked about it, that the man who could understand what was called the border sacrifice could rule China as easily as he looks in the palm of his hand. Now, an unblemished red heifer was sacrificed on the winter solstice, on
on December 21 at the Temple of Heaven. You can go to the Temple of Heaven today in Beijing. That's sort of the, if you will, in Chinese history, the modern one, the one that was built about 600 years ago. But it's amazing that within Chinese culture, they have a tradition that the king, the emperor of China, as the son of heaven, is the only one qualified to make the border sacrifice. And in order to make it, he has to offer an unblemished red heifer. Now, go figure that one. Why do two completely separated civilizations have the same observance? If you're looking for evidence of God, well, there's some evidence there that the prayers, the psalms, the things that were done in the Tang Dynasty, Ming Dynasty, Qing Dynasty actually mirror psalms and prayers in the Old Testament. It's amazing. Bien, la reflexión final de este presentador, ya veis que es interesante, muy interesante, coincidimos con él, porque hay que volver a levantar un templo y hacer sacrificios. Entonces, ¿de qué sirve el sacrificio que hizo Jesús? ¿No era para siempre, para todos? Pero muchos otros cristianos piensan totalmente distinto. Interesante también todo lo que ha dicho sobre China. Es impresionante que también tengan estos conceptos. Esto quiere decir que de algún modo el pueblo, al menos de esas dos dinastías o tres que llega a citar, alguna conexión debían tener con el pueblo judío. Muy interesante, para que hagan el mismo o tengan previsto el mismo ceremonial. Por otro lado, nos damos cuenta cómo esto que hemos pasado ahora, este vídeo, ya había sucedido cuando nosotros fuimos recientemente al lugar de estas vacas. Fijaos que aquí hablaban de que las iban a trasladar, las iban a poner en Silo, y nosotros ya estuvimos precisamente en Silo. No estuvimos donde las tenían escondidas durante un tiempo, y eso lo veréis próximamente. Pero ya veis cómo se está preparando todo para hacer el sacrificio, y las vacas en ese tiempo aún no tenían la edad, pero ahora la tienen ya la edad para ser sacrificadas. Pues si no, poco les falta. Por eso las cosas están yendo tan deprisa. Hablaban aquí de 5 vacas, ahora ya no hay 5, quedan 4. Recordad que una fue sacrificada, y lo mostramos aquí, como un ensayo de lo que van a hacer, pero porque había sido impura, según decían. Espero que no fuera solo una tapadera. Pero dicho esto, mirad todo lo que el Instituto del Templo presentó, y esto es lo que recibí de ellos, precisamente antes de que nosotros fuéramos a ese lugar. Para Dumá, la vaquilla roja. Este Shabbat leemos la Parashá Pará, Números capítulo 19, versículos del 1 al 22, en anticipación de Pesaj, cuando, en tiempos del templo, las cenizas de la vaca roja son más necesarias que nunca. ¿De qué se trata esta misteriosa ordenanza de la Torá? ¿Cómo se obtienen las cenizas y cómo contribuyen a la mayor pureza espiritual posible? ¿Y por qué es tan crucial para nuestras vidas hoy la carrera por producir las tan anheladas cenizas de la vaca roja? Aprenda las respuestas a todas estas preguntas y más. Esto está en su página. Siguen diciendo más cosas. Sintonice la charla del templo, es un programa que ellos tienen, de esta semana, donde Isaac Reuben habla sobre cómo Israel da todo para construir una casa para Hashem y el poder purificador de la Parashá Dumá, la novilla roja, y la ofrenda edificante del medio shekel. En la Parashá Vayakhel, Moshe transmite el mensaje de Hashem al pueblo: construyan para mí un santuario. Y el pueblo responde con todo su corazón, con toda su alma y con todos sus recursos. ¿No es hora de que nuestra generación también responda de la misma manera? Entre bastidores, continúan los preparativos para adquirir las ansiadas cenizas de la vaca roja. Lo están diciendo ellos, ¿eh? También aparecía esto: ayude a construir el templo sagrado en nuestro tiempo. Dona generosamente para apoyar la obra sagrada del Instituto del Templo. Cada contribución ayuda a reconstruir el santo templo en nuestros tiempos. Y que aparece como llamado para que la gente dé la vaca. En un artículo que también hablan ellos, dicen: lo divino reside en los detalles. Ya sea que la Torá analice las detalladas instrucciones de Dios para el tabernáculo del desierto, su receta precisa para producir las cenizas de la vaca roja,
Tenemos la tarea de cumplir la palabra de Dios con exactitud, sin escatimar esfuerzos. Pero en última instancia, los detalles son solo el conducto para conectar con la realidad sublime e imposiblemente simple que llamamos Dios. Haftará, para Shabbat, Parashat, Vayakhel, y leen Ezequiel 36, del 16 al 36. Y la palabra de Dios vino a mí diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel mientras vivió en su tierra la profanó con su camino y con sus malas obras, como la impureza de una mujer durante su separación fue su camino ante mí. Por tanto, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra, por haberla profanado con sus ídolos, y los dispersé entre las naciones y fueron esparcidos por los países. ¿Y qué aparece en la imagen? Un templo de nuevo allí arriba. El poder purificador de la novilla roja. Las cenizas de la vaca alazana son esenciales para la correcta realización de la ofrenda de Pascua en los patios del templo y para participar del Seder de Pascua en Jerusalén. ¿Qué es la vaca alazana? ¿Cómo se preparan sus cenizas y cuál es el significado de sus poderes purificadores? Y hay un vídeo también al respecto. Aún aparecía también esto, todo en una misma semana. Este Shabbat, Parashat Para. Este Shabbat leemos la Parashá Para, la tercera de las 4 lecturas especiales de la Torá que se leen durante el mes de Adar. La Parashá Para consiste en el capítulo 19 del libro de Números, que presenta las leyes relativas a las cenizas de la vaca roja. Hashem habló a Moisés y a Aarón diciendo: Este es el estatuto de la Torá que Hashem ordenó diciendo: Hablad a los hijos de Israel y que tomen para vosotros una vaca roja perfecta, sin defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y se la daréis a Eleazar el Cohen, el sacerdote, quien la sacará fuera del campamento y la degollará en su presencia. Mirad cómo van insistiendo sobre el mismo tema. Y siguen diciendo la ordenanza de la vaca roja. Este próximo Shabbat leeremos la tercera de 4 lecturas adicionales de la Torá que se leen en Shabbat durante el mes de Adar, Parashá Pará. La ordenanza de la vaca roja, cuyas cenizas imparten la más alta pureza ritual, pureza por contacto con un cadáver, es de suma importancia para la próxima festividad de Pesaj. Por cierto, si os habéis fijado, cuando ese señor aparecía en el terreno que compró hace 12 años en el Monte de los Olivos, ha hecho referencia de que el tema del sacrificio, el sacerdote tiene que estar limpio y no puede estar en contacto con cementerio. ¿Y qué hay precisamente allí? Hay un cementerio inmenso de judíos, inmenso. Pero esto debe estar en uno de los laterales. Pero desde allí dice que es necesario verse la parte donde iba el santo de los santos del templo. Bueno, pues uno de esos terrenos por donde estuvimos debía ser ese. Pero ¿cómo lo hará, me pregunto yo, ese sacerdote para pasar por todo ese lugar y no acercarse a alguna tumba? Como no pase por la carretera, lo tiene un poco difícil. Y la carretera no es muy ancha, precisamente. Y atención a esto, era del 21 de mayo, del Instituto del Templo. El viaje de un granjero de Indiana hacia el cuidado de novillas rojas traídas a Israel desde Texas. Parece que todo el mundo está hablando de las novillas rojas excepto en Israel, dijo Moria Shafira, portavoz de Ancient Silo. Cuando esta primavera se celebró una pequeña conferencia en el corazón bíblico de Israel sobre las leyes relacionadas con la novilla roja, tanto Hamas como Hezbollah publicaron el anuncio del evento en sus páginas de Telegram. Apenas unos meses antes, un portavoz de Hamas en Gaza había elegido el día 100 de la guerra entre Israel y Hamas para citar la reubicación de 5 novillas rojas a Israel desde el estado de la Estrella Solitaria como el motivo de la masacre del 7 de octubre. Parece que todo el mundo está hablando de las novillas rojas excepto en Israel, dijo Moria Shafira, portavoz del antiguo Silo, la región de Samaria, donde una vez estuvo el tabernáculo bíblico, y que durante los últimos 6 meses también ha servido como hogar de los selectos terneros pelirrojos de color marrón rojizo, que son un prerequisito teológico para la reconstrucción del templo judío, levantando interés y sorpresa en el mundo cristiano y musulmán respectivamente. ¿Esto de qué mes era? ¿Os habéis fijado? 21 de mayo. Y dice que aquí ya llevaban 6 meses en Silo. ¿Cuánto tiempo tendrán ya las vacas entonces? Estarán ya sobre los 3 años, ¿no? Ellos entendieron la importancia de las novillas rojas mejor que nosotros, dijo Shafira. Cuando el granjero de Indiana, Larry Brontager, de 76 años, se topó por primera vez con las preciadas vacas durante un viaje a Israel en tiempos de guerra el otoño pasado, lo primero que pensó fue en el estado de sus alojamientos.
El cobertizo improvisado en el sitio histórico estaba muy lejos del alojamiento que los animales habían disfrutado cuando cruzaron el Atlántico en primera clase como equipaje para mascotas hace 2 años. Si van a ser utilizadas para un propósito tan sagrado, entonces al menos deberían estar presentables, dijo a JNS en una entrevista la semana pasada, contando sus primeras impresiones de las novillas. En ese momento, Bontrager se puso manos a la obra. El granjero jubilado, que creció en una granja lechera en el norte de Indiana, rápidamente se hizo amigo de los animales, limpió su pequeño cobertizo, renovó los establos e incluso instaló ventiladores antes del próximo calor del verano. Las mimaba a tope, ¿eh? En los meses posteriores, se ha convertido en una parte inseparable de sus vidas cuando está en Israel, cuidándolos y controlándolos un par de veces a la semana. 3 de las novillas que se criarán. Según Shafira, en el lugar que se está construyendo un nuevo centro de visitantes, donde los curiosos podrán ver una película sobre la historia de las novillas rojas. Está previsto que el centro esté terminado este otoño. Y efectivamente está terminado y la película también, os lo aseguramos. Mientras tanto, 3 de los 5 animales que son examinados rutinariamente por un grupo de rabinos para detectar cualquier defecto que los despoje de su elegibilidad ritual, como 2 pelos de un color diferente, han sido descalificados y serán criados en las próximas semanas mediante inseminación artificial para producir descendencia más prometedora, dijo. Por tanto, alguna de esas vacas que vimos nosotros está siendo utilizada para inseminación artificial, porque ya no son puras. No sé si lo recordáis, pero cuando se acercaron a nosotros, algunas tenían en la parte de adelante de su morro, de su hocico, pelillos blancos. Y no más de 2 o 3, unos cuantos más, sí. Por tanto, ya veis, lo están preparando todo sí o sí. Aún les queda alguna que es pura, de esas que estaban allí. La enigmática novilla roja o Paraja Dumag se menciona por primera vez en el libro de los números. Un viaje inusual. Los 5 afables terneros, acertadamente llamados Tikva, que quiere decir esperanza, Geula, redención, Segula, virtud, Techilla, renacimiento, y Nechama, consuelo, se alegraron de ver al vivaz granjero de Indiana dándose un festín con heno y alimento en sus alojamientos mejorados, cuando entró en su granero el jueves. Bontrager los conoce a todos por su nombre y guarda una pequeña libreta en el bolsillo de su camisa con bocetos de las características distintivas de cada uno. Bontrager, que es de ascendencia Amish, es noágida e incluso declaró ante un tribunal rabínico en Jerusalén que observa las 7 leyes de Noé. Fue esto lo que le otorgó una dispensa especial para cuidar de los terneros, sino una visa de largo plazo para Israel. Su llamado a Israel comenzó en la década de 1970, cuando él y su esposa sirvieron como misioneros menonitas en Centroamérica. Después de que estalló la guerra de Yom Kippur en 1973, Bontrager dice que se sintió atraído por el Estado judío por lo que él llama una llamada interna. Recordó sentirse eufórico cuando escuchaba buenas noticias sobre Israel y deprimido cuando las malas noticias. Estaba pasando un tiempo en la región israelí de Arabá con su esposa y sus 3 hijos en la década de 1980, cuando escuchó por primera vez acerca de las novillas rojas y se conectó con una excavación en las cuevas de Qumran en busca de cenizas de las ceremonias que tuvieron lugar hace más de 2000 años durante la época de los templos judíos. Sus planes de continuar con la excavación fueron interrumpidos por el estallido de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023. En cambio, se ofreció como voluntario en una comunidad agrícola israelí cerca de la frontera con Gaza. Fue durante su visita a un Israel en guerra que se enteró de que las novillas rojas de las que había oído hablar por primera vez un cuarto de siglo antes estaban en realidad en Israel. Un amigo lo llevó a verlos a Silo. Tikva, esperanza, Geula, redención, Segula, virtud, Techilla, renacimiento, Nechama, confort, se relajan a la sombra de su cobertizo. Del estado de la estrella solitaria al estado judío. Los terneros también han tenido un viaje inusual. Nacidas en Texas, de una raza especial de vacas conocida como Red Angus, tenían solo un mes aproximadamente cuando su dueño se conectó con un grupo de personas de Jerusalén que habían puesto un anuncio en una revista de agricultores de Estados Unidos en busca de la elusiva vaca roja, novilla, que no se había visto en 2 milenios. Ofrecían la friolera de $15,000 por vaca. El precio habitual era de $300 a $1,000, según Shafira.
Después de recibir una avalancha de respuestas, el grupo primero realizó pruebas a través del Atlántico, a través de Zoom, para ver si las vacas calificaban antes de viajar al estado de la estrella solitaria para realizar las intrincadas comprobaciones en persona. Una granja fue de particular interés. El dueño cristiano les dijo por teléfono que efectivamente había elegido la raza pensando que potencialmente podrían servir en el templo. Cuando habla de la estrella solitaria hace referencia a la bandera de Texas, que tiene una estrella. Al final se seleccionaron 5 terneras que debido a COVID no habían sido marcadas, lo que las habría descalificado por ley religiosa. Luego, para eludir las restricciones a la importación de ganado, se les concedió una dispensa especial para volar a Israel como mascotas en equipaje de primera clase. A pesar del revuelo que su presencia en Israel ha creado en el extranjero, la idea de que realmente serían sacrificadas ritualmente es actualmente descabellada, incluso si un pequeño grupo de rabinos está estudiando las leyes religiosas pertinentes. La enigmática novilla roja o paraja dumah se menciona por primera vez en el libro de Números, cuando Dios instruye a Moisés y a Aarón a tomar una vaca perfectamente roja, sin defecto, sobre la cual no se puso yugo. Posteriormente el animal es sacrificado y sus cenizas utilizadas en un ritual de purificación. Estos animales eran raros incluso en la antigüedad. Fuentes judías afirman que solo 9 fueron sacrificados en el período comprendido entre Moisés y la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de la era cristiana. Según el sabio judío Maimónides del siglo XII, el Mesías ofrecerá la 10ª novilla roja. Esta ceremonia no se ha realizado desde hace 2000 años, dijo Shafira, restando importancia a las preocupaciones de una guerra religiosa. La idea es estar preparados con lo que podamos. Por ahora, la cita bíblica con una muestra de la madera de cedro y el hisopo utilizados en la antigua ceremonia son las únicas cosas que se exhiben fuera de su corral, y los terneros parecen destinados tanto a la longevidad como a la popularidad como atracción turística después de la guerra que termine con Hamas. Encontraron las cenizas. Llegaron a saber que se hacía con madera de cedro e hisopo. Ya saben cómo hacerlo, para que el agua salga pura con esas cenizas. Para Bontrager esto no supone ninguna diferencia. Esta cosita que estoy haciendo es mi contribución, afirmó. Para mí es muy agradable cuidar de ellas, siento que es gratificante. Y aquí tenéis a las vacas en cuestión. Pobrecitas. Y aquí el señor instalando esos ventiladores para que estén fresquitas, porque el calorcito allí, ya sabéis lo que puede llegar a apretar. Bien, pues no son bromas, esto está así, y nosotros así lo vimos. Aquí veis las vacas. ¿Cuántas contáis? Aquí hay 5, ya no hay 5. Pero ahora es el momento en que veáis que lo que hemos expresado y mostrado aquí es totalmente cierto. Estuvimos en Silo, estuvimos donde están las vacas y estuvimos grabando lo que ellos pasan cuando tú entras allí, te cierran la puerta y te pasan toda una película explicando la historia. Estad atentos porque no es que sea muy extenso, hay comentarios también nuestros en esos momentos. En fin, no me alargo más, miradlo. ¿Y si el futuro del mundo dependiera del color del pelaje de estos animales? El gran engaño final llega a Silo, para ver de cerca a las polémicas vacas rojas. Hoy, las miradas no están en las ruinas del pasado, sino en una realidad que cobra vida bajo una enorme controversia. Estas novillas, traídas desde Texas, bajo un estricto seguimiento, representan para muchos el último engranaje de eventos que podrían cambiar el mundo, tal como lo conocemos. ¿Es un cumplimiento real o un escenario preparado para el mayor movimiento geopolítico y religioso de la historia? Acompáñanos, porque hoy te contamos la verdad sobre qué se oculta tras este misterio.
invitarte a un viaje para explorar uno de los misterios más fascinantes de la Torá, los 5 libros de Moisés. La vaca roja. En tiempos bíblicos, el Mishkan, el tabernáculo en Silo, y más tarde el templo de Jerusalén, eran los centros espirituales del pueblo israelita. Quien quisiera entrar en estos lugares sagrados y sentirse conectado con la divina presencia, primero debía liberarse de la tristeza y la negatividad, en otras palabras, de la impureza interior. Esta impureza debía ser eliminada y reemplazada por sentimientos de amor, renovación y vida, o en una palabra, pureza. ¿Cómo funcionaba? En un lugar frente a la entrada del santuario, el Cohen, el sacerdote, realizaba una ceremonia única con profundo significado espiritual en cada detalle. Primero, debía encontrarse una vaca roja, que cumpliera requisitos muy específicos. Luego se preparaba la vaca junto con una rama de cedro, el árbol más alto de la región, e hisopo, un pequeño arbusto, atados con una lana especial teñida de rojo. Las cenizas resultantes de este proceso, que simbolizaban la etapa final de la vida, se mezclaban con agua viva, extraída de un manantial. Juntas creaban una mezcla con el poder místico de purificar a quien estaba impuro. Esta ceremonia representaba la idea de que la vida es más fuerte que la muerte, y que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Miles de años después, los discípulos del gran cabalista, el rabino Yitzhak Luria, revelaron que este acto de purificación puede abrir las puertas de la profecía. La vaca roja era, de hecho, la clave del templo, una casa de paz y oración para todas las naciones. ¿Pero qué es una vaca roja? ¿Y por qué es tan rara? Un versículo de la Torá en el libro de Números enumera 5 condiciones que una vaca roja debe cumplir. Primero, debe ser completamente roja, sin ni siquiera 2 pelos de otro color. Esto no significa rojo brillante como lo imaginamos hoy, sino un tono rojizo terroso. Segundo, debe ser una vaca, no un ternero, y tener al menos 2 años y 1 día de vida. Como los humanos, el color del pelo de las vacas puede cambiar, empezando rojo y volviéndose blanco o negro con el tiempo. Esto hace que encontrar una vaca roja sea más difícil. Tercero, no debe tener heridas ni defectos. Cuarto, nunca haber llevado un yugo. O sea, debe estar dedicada a este ritual y no haber sido utilizada para trabajar ni para ningún otro propósito, ni siquiera para apoyarse en ella. Quinto y último, debe ser una vaca hembra, no un toro. Durante 300 años después de la destrucción del segundo templo, las cenizas de la vaca roja siguieron usándose para la purificación, pero en los últimos 1700 años, la vaca roja desapareció de nuestras vidas. Pero ahora podemos ver una vaca roja tal como en los tiempos del templo. ¿Cómo fue descubierta? Hace unos años, un grupo de israelíes comenzó a buscar una vaca roja. Después de una investigación cuidadosa, encontraron ranchos que crían ganado Red Angus, una raza que coincide estrechamente con la descripción de la vaca roja en la Torá. El equipo visitó rancho tras rancho hasta que encontraron a un criador experimentado, cuyo rebaño incluía terneras rojas perfectas que nunca habían sido tocadas ni trabajadas por humanos. El ranchero no se sorprendió por su extraña búsqueda. He leído el libro de Números y conozco todo sobre la vaca roja. Cuando comencé a criar ganado hace 30 años, elegí esta raza con la esperanza de que algún día mis vacas fueran usadas en el templo.
Las vacas rojas puras fueron llevadas en avión a Israel y trasladadas a Silo Antiguo, donde ahora forman parte del renacimiento de esta antigua tradición. Estamos en Silo, un lugar realmente especial porque aquí hay no solo lo que había habido, el antiguo tabernáculo, sino que ahora en la actualidad está acompañado de las vacas alazanas. Ya sabéis que hace muchísimos años que presenté esto, de que estaban trabajando para conseguir unas vacas rojas y poder tener una, al menos una, que fuera totalmente pura y especialmente dedicada a ser sacrificada y levantar el tercer templo de Jerusalén. Pues bien, lo que de hace tantos años decía y muchos decían que estaba loco, pues es que es una realidad. Y aquí están precisamente las vacas. En la actualidad hay 4. Veremos si alguna más es descartable o no. Pero en fin, ahora nuestros compañeros explicarán más cosas. La verdad es que para nosotros este viaje está siendo un viaje emocionante. Una, por todas aquellas cosas que el Señor nos va mostrando, y otra porque podemos vivir y ponerle cara a cosas que llevamos hablando hace muchísimo tiempo, y en este caso acerca de las vacas rojas. Creo que es un tema que nos identifica mucho porque hemos hablado bastante ya de todo esto y con todo lo que implica, ¿no? El tema de esa profecía, de ese tercer templo que lo van a construir sí o sí. Y la verdad es que poder verlas aquí, poder estar aquí, comprobar que esto es cierto, porque sé que hay muchas personas que dicen, bueno, que puro cuento el tema de la vaca roja, ¿no? Y están aquí. Es un lugar que las tienen muy bien resguardadas y que es evidente lo que están buscando. De hecho, el vídeo que nos han mostrado, pues todo es así espectacular, ¿no? Para poder llegar al punto de la emoción de las personas y hacer ver que esto es totalmente divino, ¿no? Cuando sabemos que Cristo ya en su momento, pues se sacrificó por nosotros. Bueno, recordemos un poco también la historia de este lugar. Recordemos cómo Israel, dirigido por Josué, entró en la tierra prometida. Instalaron el tabernáculo en esa zona de Gilgal en un primer momento. Ahí es donde se reunían los sacerdotes. El tabernáculo estaba montado ahí. Desde ahí se conquistó la tierra de Canaán, no en toda su totalidad, desobedeciendo a Dios, una vez más. Pero cuando concluyó esa primera fase de la conquista, bueno, Josué, que era de la tribu de Efraín, pues habitó en una población en esta zona donde estamos ahora, y el tabernáculo se trasladó pues precisamente donde estamos ahora, en Silo, y desde aquí estuvo muchísimos años. Aquí pues aconteció toda la época de los jueces, luego pues de Elí, luego de Samuel, hasta que no se construyó pues en fin, el templo, y se decidió pues llevar el arca hacia esa zona de Jerusalén. Estuvo aquí muchos años, ¿no? Es una zona especialmente significativa para la historia bíblica que hemos leído todos. Pues siguiendo con lo que decía Luis, está claro que no las tienen aquí porque sí, sino que algún mensaje también quieren transmitir con ello. Entonces yo reflexionaba y pensaba, bueno, que no sea un mensaje que ellos envían, igual que en su día, como contaba Luis, aquí esperó el arca hasta que hubo un tabernáculo construido en Jerusalén, bueno, más que un tabernáculo, un templo construido en Jerusalén para estar allí, pues tenerlas aquí esperando construir un tercer templo, pues seguro que es algo
simbólico que no es casualidad. Y además, bueno, también todo lo que simboliza la vaca roja en sí es algo bien curioso. Y poderlas ver aquí, poderlo ver después de tantos y tantos años hablando de ello, es sin duda algo especial. Bueno, una de las cosas más curiosas que hemos podido ver en el vídeo, y bueno, que ya conocíamos, pero bueno, escuchado por ellos también es interesante, ¿no? Ver cómo no podían ser toros, tenían que ser vacas, tenían que ser hembras, ¿no? Y cómo es impresionante como eso que representa, ese animal que representa a Jesús, esas cenizas, esa purificación que ellos hacen en el Antiguo Testamento, que representa la sangre de Cristo, que representa lo realmente los limpia, y resulta que es una hembra, es una mujer. Recordemos cómo el cuerpo de Cristo básicamente es heredado ¿de quién? De la madre. Entonces todo el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo era de su madre. Es apasionante ver todo esto, porque recordemos que también hay varios lugares en la palabra de Dios donde se sacrificaban animales y tenían que ser hembras también. En algunos de los sacrificios que hacían, no sé si era de paz o de cuál. Entonces vemos como hay una simbología que va más allá, ¿no? del hombre como Cristo, sino que también estemos a la iglesia como mujer, y encima esa unión Cristo-iglesia es tan grande que a veces se mezclan las dos cosas para hablar de Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a veces para no poner una línea divisoria y no ver el total de la realidad. También hay algo que ha dicho muy interesante, no sé si habéis fijado, que ha dicho que abre la profecía, o algo así ha dicho, ¿no? Que a partir del sacrificio de la vaca roja se abre la profecía. Y es muy interesante porque si pensamos un poco en cómo empezó este ministerio, hablando de Daniel 11, pero es que dentro de la iglesia lo que realmente fue lo que marcó el que echaran a Víctor fue hablar de la vaca roja, fue el ridículo más grande. O sea, nos hicieron pasar, se rieron de nosotros en nuestra cara, y justamente se abría la profecía. Ahí se estaba hablando ya de lo que tenía que venir, y es apasionante escucharlo por ellos mismos, ¿no? Como hay siempre ese símil, ¿no? de Satanás, que intenta copiarlo de Dios de una manera que creo que a veces que nos implica de tal manera que es para pensarlo con detenimiento, ¿no? Y quisiera añadir que precisamente, ya sabéis, la puerta dorada, la puerta de la misericordia en Jerusalén, antiguamente allí mismo o un poco desplazada de ese lugar había la puerta de Susa con el puente de Susa, debido a que el desnivel con el arroyo de Cedrón desde el Monte de los Olivos hacía que esa parte de la puerta quedara un poco más inferior y necesitaba ese sitio para poder pasar a un mejor nivel. Y esa puerta, curiosamente, en la antigüedad era llamada de la vaca roja. Imaginaos, o sea, Jesús debía pasar por esa puerta y pasó con un pollino. Y aún ellos, los judíos, se siguen preguntando por qué tienen que hacer el sacrificio de una vaca alazana, una vaca roja. No lo saben, pero saben que tienen que cumplir con eso para que el resto de lo que tienen que hacer también suceda. Todo porque rechazaron a Cristo. Es que es impresionante. Pero la puerta de la vaca roja, y tenemos las vacas rojas aquí, y aún no se han dado cuenta de la importancia del papel de Jesús como el auténtico Mesías. Pero fijaos, una vez más, qué impresionante llega a ser todo, porque las profecías de antaño se aplicaron a Cristo, ellos las han despreciado y aún quieren seguir cumpliéndolas con todo ello. Y estas pobres vacas, si una de ellas sale pura, ya sabéis qué va a pasar con ella y lo que acontecerá después, el levantamiento del tercer templo de Jerusalén, de la cual cosa seguramente pronto tendremos noticias. Bien, este es el reportaje que hicimos desde allí, y la verdad es que cuando se acercó la vaca que habéis visto que en primer plano, te daba ganas de llevártela, sacarla de allí, porque pobrecita lo que le espera a ella y a sus compañeras, ¿no? Todo por malinterpretar las profecías, todo por rechazar a Cristo.
Y lo más triste, que tantos cristianos que se dicen cristianos estén apoyando esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad tan grande! Una barbaridad tan grande que está costando la vida a muchísimas personas, a miles de personas, y va a costar a muchísimos más, porque esto aún no ha acabado. Y todo con el regocijo de Satanás, que tendrá lugar donde instalarse, con el Papa de turno a su lado. Pero eso también tendrá su punto y final, porque luego vendrá nuestro Mesías, el auténtico Cristo. Para terminar, resulta que llegamos aquí y el viernes que recibo más sobre el Instituto del Templo y aparece, cómo no, porque es el mes que toca para ellos todo este tema sobre la vaca roja. Visita las vacas rojas en Silo. Amihai Eliyahu, ministro de Testimonio de Israel, llevó a sus hijos a ver la cría de vacas rojas en Silo como parte de la misión de restaurar la pureza ritual en Israel, un paso importante hacia la reconstrucción del templo sagrado y la renovación del servicio divino. La verdad es que cuando te acercas a ese lugar, esperas encontrar una protección armada impresionante y lo único que encuentras es en una carreterita un puesto como fronterizo, para que me entendáis, con una barrera, alguien que está allí y que te dice de dónde vienes, a dónde vas, más o menos, y ya está, y pasas como si nada. Con lo que piensas, si a alguno realmente le interesara hacer volar esto, le sería bastante fácil. Sorprende. Antes las tenían tan guardadas en secreto y ahora las tienen allí como si nada. Esto también hace pensar que tendrán otras vacas en otro sitio. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, pero da que pensar. Aparecía también esto, ordenanza de la vaca roja. De nuevo, una vez más, siguen con lo mismo. Y así en la charla del templo también. Y artículo tras artículo. Fijaos aquí también en la imagen que ponen el templo donde ¿qué habría en ese lugar? Actualmente hay algo, el Domo de la Roca. Allí no está. Aquí aparece el tercer templo de Jerusalén y la vaca mirando para allá. En fin, el caso es que no paran de seguir citando lo mismo. Es el mes de Adar y el mes de Adar corresponde con el tema de la vaca roja. Y no es lo único que hicimos allí. Hicimos más cosas, gracias a Dios. Llegamos justo a tiempo y nos fuimos justo a tiempo, gracias a Dios. Y conseguimos todo lo que teníamos previsto hacer, pero con creces, con creces. Desde luego ese viaje nos ha marcado de por vida, y de por vida en este mundo ya quedará poca. Pero desde luego no lo podemos olvidar nunca. Y especialmente por cosas que os mostraremos aún después de la siguiente conferencia. Pero la siguiente conferencia tiene que ver con el tercer templo a punto. Dissabte, 21 de març, a les 17 hores. La sala de conferències i museu El Gran Engany presenta el tercer temple a punt. A Israel, l'Institut del Temple té ja tots els utensilis que serviran per exercir les seves funcions a les activitats del tercer temple de Jerusalem. Tots, menys un. Que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Pues sí, estuvimos en el Instituto del Templo y vais a ver las imágenes del interior, todo lo que tienen allí. Y hemos de deciros que gracias precisamente a la persona que estaba allí, como no sé si conserje, pudimos ir a ver a las vacas, porque primero fuimos a este otro lugar. Muy amablemente nos hizo contactar con los que estaban guardando las vacas y cuando llegamos a ver las vacas nos dijeron de dónde veníais o de dónde venís y les dijimos precisamente como referencia que veníamos del Instituto del Templo y que habían llamado y habían hablado por teléfono con Ángel precisamente y por eso no tuvimos ningún problema para acceder allí. O sea que gracias a Dios todo fue muy rodado porque si no, difícilmente puedes pasar porque sí. Os mostraremos qué hay en el Instituto del Templo. Es verdaderamente impresionante. Pero si os habéis fijado en el vídeo, digo algo, lo tienen todo. Todos los utensilios, para que el templo esté en pleno funcionamiento. Tienen los sacerdotes, teóricamente tienen el sumo sacerdote,
tienen todos los aparatos, todas las piezas, lo tienen todo menos un objeto, el más importante de todos. Pero eso lo veremos también próximamente. Gracias.